Señoras y señores, muy buenas noches. La Universidad Autónoma de Chile da a usted la bienvenida a la actividad inaugural con que damos inicio al Diplomado en Intervención en Trastorno del Espectro Autista. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, la directora académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, la señora Catrina Badilla Guzmán, a la directora del Diplomado en Intervención en Trastorno del Espectro Autista, a la señora Pamela Yáñez Martínez, a nuestra conferencista magistral invitada, a la señora Ruth López Leiva. Señoras y señores, directivos, docentes y especialmente nuestros estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Para dar inicio a nuestra actividad, se dirige a nosotros la directora académica de Posgrado y Educación Continua, la señora Catrina Badilla Guzmán. Buenas tardes a todos. En primer lugar, les agradezco estar hoy día presente de manera virtual en esta charla. Tenemos 38 participantes, así que es una excelente convocatoria. En un día miércoles, previo a Semana Santa, y además a las 20 horas, así que muy agradecida por la disposición que tienen. Quiero en nombre de la Universidad Autónoma y del posgrado de la Universidad Autónoma darles la bienvenida a la universidad, darles la bienvenida a este diplomado. Estamos muy contentos de iniciar esta nueva versión del diplomado. Tenemos además la alegría de contar con Pamela Yáñez, que ella será la directora del programa y que va a dirigir y nos va a dar la mirada en cada una de las intervenciones y que va a encargarse de otorgarle a ustedes el apoyo que requieren para concluir este proceso. Quiero agradecer también a Ruth López. Gracias, Ruth, por acompañarnos. Ella nos va a dar una charla inaugural, Camuflaje Social y Identidad Autista en la Infancia y la Adolescencia. Gracias, Ruth, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Sabemos que Ruth hizo un espacio en su agenda. Ella es sumamente ocupada, hizo un espacio para acompañarnos, así que muchas gracias, Ruth. Comentarles que este es un tema muy relevante para la universidad. Hace mucho tiempo ya estamos trabajando en este tema. Tenemos un magíster, tenemos varias versiones de este mismo diplomado y tenemos otro diplomado que está más relacionado con educación. Y la verdad es que es un tema que se ha tomado en las discusiones en los últimos años dentro de la universidad y hemos ido avanzando en él, otorgando distintas miradas, y también otorgando la herramienta a nuestros estudiantes a través de las distintas etapas formativas, como es a través del diplomado y del magíster. Por eso estamos muy contentos del interés que genera de comenzar esta tercera versión, y ojalá que existan muchísimo más interés, porque es lo que esta sociedad necesita, ¿no? Gente informada, preparada. Yo siempre lo señalo y digo que el conocimiento siempre es ganancia, que hay una valentía en asumir un desafío como esto, para algunos después de mucho tiempo de haber estudiado o dejar de estudiar, para otros como su primera aproximación a la formación continua. Y creo que el aprendizaje en el día a día es muy importante, pero también dotarse de las herramientas desde lo teórico y con gente que ha estudiado mucho la materia, creo que es sumamente interesante y un bonito desafío que hoy día ustedes asumen y que durará 5 meses. También estamos muy contentos de la modalidad online, que nos permite hoy día estar 42 personas conectadas en distintos lugares del territorio, que nos permite además compartir conocimiento, experiencias, y que permite llegar a personas que de otro modo no podrían tomar este diplomado, porque deberían acercarse a lugares que son capitales o a Santiago, que durante mucho tiempo tuvo un poco ahí el monopolio del conocimiento a través de estos temas. Y hoy día estamos llegando a distintos lugares. Este diplomado y otros diplomados llegan a los lugares más recónditos en Chile, en el sur, en el norte, gente que está trabajando en otros lugares. Incluso tenemos estudiantes de América Latina. Así que de verdad estamos muy contentos. Yo los invito a sacar el máximo de provecho. No les puedo decir que será sencillo, hay trabajo arduo. Este es un diplomado y por lo tanto hay un trabajo permanente y serio a través de las evaluaciones y de los trabajos que van a ver en plataforma, pero cuenten con todo el apoyo de nosotros, que queremos que sea una tremenda experiencia de aprendizaje. Así que bienvenidos y mucho éxito. Agradecemos sus palabras. Para continuar nuestra actividad, la directora del programa, la señora Pamela Yáñez Martínez, entregará sus palabras de bienvenida y a la vez presentará a nuestra conferencista magistral invitada. Estimada Pamela. Hola, ¿cómo están? Buenas
tardes, casi buenas noches para todos. Un gusto de estar aquí con ustedes compartiendo la oportunidad de nuestra conferencia inaugural. La verdad que estoy muy contenta del grupo de personas que se ha unido en esta versión. Ya nos conocimos la semana pasada, compartimos nuestros perfiles, nos dimos cuenta que somos un grupo multiprofesional. Yo estoy muy contenta por los intereses que ustedes han mostrado, por sus ganas de participar. Los he seguido en plataforma estos días. Han estado todos ahí presentes, participando activamente en los foros, compartiendo sus experiencias, organizándose, haciendo preguntas, y quiero que ese espíritu se mantenga durante estos 5 meses. Nosotros vamos a estar con ustedes acompañándolos durante todo el proceso, y yo como directora espero poder responder a todas sus inquietudes de la forma más pronta posible y ayudarlos en este camino de desafío personal y profesional que se han puesto. Así que muy contenta por esta actividad. Quiero compartir con ustedes la alegría de tener a Ruth en este momento con nosotros. Le tengo un gran aprecio profesional. La conozco y la sigo en diferentes instancias, así que después de esta conferencia lo más probable es que muchos de ustedes también la van a seguir para seguir aprendiendo de ella. Los invito entonces a escuchar con mucha atención y a participar activamente en esta charla inaugural. Nos acompaña Ruth López Leiva y su tema es camuflaje social, identidad autista en infancia y adolescencia. Muchas gracias, Ruth, por estar aquí con nosotros, y somos todos oídos y dispuestos a aprender contigo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por esa presentación, Pamela. Agradecerles en verdad a todas las personas y especialmente a la universidad, ¿verdad? Y al equipo que compone el diplomado por esta invitación. De verdad te agradezco mucho la oportunidad de poder estar presentando ahora aquí en un diplomado que yo creo que es un aporte, como decía, ¿verdad, Catrina?, sumamente importante para los cambios que han estado ocurriendo respecto a la visualización y a la visión en sí del espectro autista. Así que, sin más que decir, les voy a compartir entonces la presentación para que partamos al tiro con el tema ya presentado por ustedes. ¿Les parece? Vamos entonces. Ahí. Bueno, ahí me confirman. ¿Ustedes pueden ver la presentación? Perfecto. Sí. Vale. Entonces, como bien decían, vamos a hablar sobre camuflaje social e identidad autista en infancia y adolescencia principalmente. Ya decían ya, mi nombre es Ruth López Leiva, yo soy persona autista, mi identificación fue a los 34 años, actualmente tengo 37, y tengo además un magíster relacionado al autismo, que es Estrategias Didácticas para el Abordaje del Espectro Autista. Y al final de la presentación les voy a elaborar un poco más de información respecto a esto. Entonces, comencemos. Vamos a revisar primero qué es esto del camuflaje social, entender un poco cuáles son las dinámicas, a qué se refiere, por qué se hace eventualmente. Luego vamos a hacer alguna vinculación respecto al camuflaje social y al autismo en particular, y cómo es que se visualiza a partir de las personas dentro del espectro autista. Para luego pasar a hablar un poco más desde la identificación del autismo y, en el fondo, cómo esto del camuflaje se puede ir metiendo en esta visión en cuanto a la identificación y a la identidad, que son dos conceptos que ya vamos a revisar por separado, en cuanto al espectro autista, por supuesto. Y al final algunas reflexiones en cuanto a dejar de camuflar y las implicancias que tiene para las personas dentro del espectro autista. Y cómo eso también a nosotros nos puede dar herramientas para comprender, para acoger y para dar otras visiones y abordajes a las personas dentro del espectro autista, especialmente con mucho énfasis en lo importante que es este tema en infancia y adolescencia, a pesar de que puede que esté más estudiado en adultez, que ya es algo que vamos a ir revisando. ¿Qué es el camuflaje social entonces? El camuflaje, ¿verdad? Como aparece aquí el camaleón,
es una táctica evolutiva que han utilizado distintas especies, distintos animales, para disfrazar su apariencia, ¿verdad? Con el fin de evitar ser atrapados por otros animales, ¿verdad? Como por depredadores, para imitar a otros animales, para, en el fondo, no destacar, ¿no? Y, en el fondo, evitar ser comidos, ser atacados, o en algunos casos simplemente estar tranquilos. Si un camaleón se quiere pegar una siesta, por decirlo de alguna manera, se quedará mimetizado por ahí con algunas hojitas para descansar. De manera similar, el camuflaje social se refiere a las estrategias que utilizan las personas, todas, como estrategias para mezclarse con el entorno social, o presentarnos como diferentes de quienes somos, ¿ya? El camuflaje social se utiliza en el fondo para ser visto de una manera que el grupo en el que queremos ser incluidos lo considera apropiado. Entonces aquí podemos notar dos concepciones. En diferencia a lo que es el camuflaje como táctica evolutiva animal, el camuflaje social no es para ser invisible, ¿ya? El camuflaje social, en este sentido, busca la persona con esta estrategia de camuflaje social no destacar, no desubicarse respecto a la expectativa social, ¿ya? No es con un fin de pasar desapercibido necesariamente, sino que lo que se perciba de mí como persona sea percibido como algo deseable, agradable o adecuado al contexto en el que estoy participando. La verdad es que, de alguna forma, todas las personas, como decía anteriormente, hacen camuflaje social, ¿ya? Probablemente el camuflaje social es inherente a la interacción humana. O sea, si doy un ejemplo, si yo viajo a un país como Corea del Norte, yo sé que en Corea del Norte las costumbres, los modos de interactuar, tal vez incluso hay alguna diferencia específica de cómo actúan las mujeres respecto a los hombres en esta cultura en Corea del Norte, va a requerir que si yo viajo para allá y que no quiero tener algún problema de que Kim Jong-un me mande a cortar la cabeza, tal vez me tenga que adecuar a esa cultura a pesar de que tal vez yo no comparto lo que se hace allá. En un ejemplo tal vez no tan severo. Si yo me enfrento a una situación de presentar frente a ministros o senadores, si tengo que ir al Congreso Nacional a presentar, probablemente sea adecuado que vaya vestida de una manera formal, que tenga que seguir algún protocolo, que tal vez a mí no me acomode, tal vez yo no gusto de usar zapatos de tacón, no me gusta, no me siento cómoda con esta formalidad, pero entiendo que el contexto lo exige. De alguna manera, finjo un poco, actúo un poco para adecuarme a este contexto. Entonces a lo mejor no tiene mucho sentido para mí en lo cotidiano, pero ajusto mi comportamiento según lo requiere la situación, ¿ya? Desde esto, para algunas personas, la necesidad de hacer camuflaje social en verdad es mucho menos superficial que solo esta adaptación según contexto, ¿ya? Al final, la necesidad de hacer camuflaje social para las distintas personas es proporcional a cuán extraño esta persona ha notado que es percibido, qué tan extraño o qué tan raro le han hecho hacerse sentir en su comportamiento en los distintos entornos donde participa. Entonces, dado que el autismo generalmente todavía no es muy bien entendido por las personas no profesionales, y lamentablemente más aún incluso por muchos profesionales, somos las mismas personas autistas, independiente de que yo soy profesional, ¿verdad? Que soy terapeuta ocupacional. Si lo pongo desde la perspectiva de que yo soy una persona autista, justamente somos nosotros y nosotras mismas quienes terminamos descubriendo a menudo que tenemos o que hemos tenido esta necesidad de hacer camuflaje social a lo largo de nuestro curso de vida. Y por eso es tan importante también el diplomado, ¿no? Para que esto de lo que se entiende, lo que se cree, los prejuicios que hay sobre el espectro autista vayan despejándose y vamos entendiendo algunos de estos conceptos dentro de lo que vamos a entender también para ayudar a las personas a identificar. Desde metiéndonos ya a lo que es camuflaje social y autismo en sí. El camuflaje social en el espectro autista tiene herramientas de evaluación, pero ya para personas de 16 años en adelante.
que la evaluación, digamos de una manera pauteada, que haya un instrumento para evaluarlo, sea desde esa edad, no significa que desde ahí comienza, ciertamente. Hay más estudios, más notas, más artículos que hacen referencia al camuflaje social y respecto al espectro autista, justamente en adultez, porque es en esta etapa de vida donde las personas autistas estén identificadas o todavía no, o estén en transición a, empiezan a darse cuenta de cuáles son estas estrategias en sí mismos y aparecen cosas en su ideario como, esto no lo hacía todo el mundo, esto no es algo que todos hacen, no todos actúan de esta manera, no todos piensan en el cómo mirar, por ejemplo, no todos están pauteando o haciendo un guión respecto a lo que van a conversar, o no todas las personas practican sus expresiones faciales frente al espejo. Ese tipo de reflexiones aparecen en una adolescencia más tardía eventualmente y en la adultez. Pero la verdad es que el camuflaje social es de un inicio bastante temprano. Lo que se ha estudiado es que este inicio del camuflaje social en el autismo, pensando y sabiendo ya que las personas nacen siendo autistas, las personas nacen dentro del espectro autista, no hay vacuna que lo produzca, no hay dieta, alimento, ni nada que lo produzca de manera externa. Una nace así. ¿Ya? Y este inicio temprano del camuflaje social puede ser ya a partir más o menos de los 3 años. O sea, muy chiquititas, muy chiquititos. Las personas autistas o dentro del espectro autista comienzan a hacer algunas de estas estrategias de camuflaje social. Al hacer una visión, al ser, como pongo después en el segundo punto, ir desarrollando más habilidades de observación de su entorno. Porque en el fondo, nuestro cerebro, nuestra mente, nos lleva a tratar de tener mecanismos de defensa constantemente en distintas áreas, ya sea desde lo emocional, ya sea desde lo funcional, funciones ejecutivas, así como también en lo social. Y algunos de estos mecanismos dicen, parece que yo soy distinta, de manera muy inconsciente, ¿verdad? No es que el niño, la niña o el adolescente diga, soy diferente, voy a empezar a hacer estas cosas. Esto es muy intuitivo, muy desde lo que el cerebro va interpretando a un nivel inconsciente, subconsciente, para desarrollar estas herramientas. ¿Y por qué pongo entre comillas espectro en el espectro? Porque no todas las personas dentro del espectro autista tienen las mismas habilidades de observación y por tanto las mismas habilidades de camuflaje social. Hay personas autistas que desde edades muy, muy tempranas, ya a los 5 años, tienen un acervo muy importante de camuflaje social. Mientras que otras personas, por ahí, digamos, cuando se pasa al segundo ciclo educativo, digamos quinto, sexto básico, ahí los papás suelen notar como un cambio radical en el comportamiento de sus hijos e hijas y dicen, oye, como que me cambiaron al niño, y ahí también suele haber como un patrón de, aquí hay un cambio, a veces como, uy, antes se comportaba tan adecuado, y sí socializaba, y sí conversaba con todos, y de repente como que cambió del cielo a la tierra, y a veces es al revés, como antes no hablaba nada, antes no se involucraba con nadie, y de repente es sumamente sociable, y no tiene ni una dificultad, sus desafíos están en otro lado. Ahí hay otro marcador importante, como digo, en esta etapa, como entre quinto, sexto básico aproximadamente, donde o la persona empieza a ganar más camuflaje social, más herramientas de camuflaje social, o si se observa y se interpreta como un retroceso social, es porque la persona ya está muy cansada de las estrategias de camuflaje social que ha estado llevando a cabo. Como decía hace unos instantes, esto es inconsciente, subconsciente, involuntario y automatizado. No es que la persona decida hacer camuflaje social, no es que la persona decida voy a hacer las cosas de cierta manera para lograr encajar. Porque además, como no es decidido y es desde la observación, no desde el entendimiento de estos códigos sociales que la gente aprende de manera tan natural, tan innata, muchas veces, aunque una hace muchas estrategias de camuflaje social, o el niño, la niña, el adolescente hacen muchas de estas estrategias de camuflaje social, pasa lo que se ve en la lámina de al lado. O sea, igual, dicho un buen chileno, desteñimos,
se nota igual de alguna manera la diferencia, ¿ya? Pero se intenta, y eso es muy agotador, porque cuando a lo mejor se logra sí mimetizarse más en este ejemplo como el ajo, ¿verdad? Y que puedo parecer un diente de ajo, eso es más demandante, más desafiante y requiere mucha más energía de parte de la persona. Y especialmente en adolescencia ya empiezan a mostrar más señales respecto al agotamiento que produce llevar este proceso a cabo, ¿ya? Está identificado de manera prioritaria o predominante en este momento estas 3 estrategias de camuflaje social, estos 3 subtipos. Eso no quiere decir que sean los únicos, pero son de los que más tenemos conocimiento en la actualidad, ¿ya? La compensación, y quise hacer como el análogo con la imagen que hay a un costado al lado derecho, son las estrategias de camuflaje social que tienen que ver con esta especie de copiar-pegar. ¿Qué quiere decir? Como hay cosas que la persona se da cuenta de esta manera inconsciente, involuntaria, ¿verdad? Que no las aprende de manera natural como parece que la aprenden los demás, ya sea a nivel de conversar, a nivel del estilo de comunicación, de cómo iniciar una conversación, de cómo es que para los otros parece tan simple iniciar un juego, y para mí no, como que no me logro integrar en los juegos a pesar de que quiero, o tomo la idea como de yo ser líder del grupo para que me resulten los juegos con las otras personas. Bueno, la compensación es obtener recursos de lo que observo para emularlos en mi quehacer, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, una estrategia de compensar, se la dejo al dedo porque ahora no me acuerdo de ninguna en específico, pero me voy acordando en la medida que vaya desarrollando los otros puntos. El enmascaramiento o masking probablemente es una de las estrategias de camuflaje social más conocidas respecto al espectro autista, y que suele usarse como sinónimo de camuflaje social, ¿ya? Pero en verdad el enmascaramiento o masking en sí es una estrategia, un subtipo de camuflaje social. El camuflaje social es más amplio. El enmascaramiento viene a ser justamente lo que hace el efecto de usar una máscara, ¿no? Cuando usamos una máscara, con eso estamos mostrando un rostro o una visión de persona distinta a la que realmente tenemos y aprovechar de ocultar en el fondo el rostro real, ¿ya? Desde lo más metafórico, no tan literal, justamente lo que estamos buscando es asimilarnos o parecer una persona que no somos para no destacar, ¿ya? Para que lo que es desafiante no vaya a ser notado. En ese sentido, ejemplos que les puedo dar de enmascaramiento o masking. El muy conocido mirar a los ojos en el espectro autista, ¿ya? Está esta idea de que a lo mejor la comunicación en las personas dentro del espectro va a mejorar si hacen contacto visual. Les invito a que no presionen a niños, niñas, adolescentes a hacer contacto visual. Porque cuando las personas aprenden desde lo que les dice un terapeuta u otro profesional o su entorno hacer respecto al contacto visual, la persona en verdad está haciendo camuflaje social. La persona no lo está haciendo porque le sea natural o porque crea que tiene sentido hacerlo. Lo hace por la presión social. Y eso es altamente agotador, porque puede pasar que lo haga y que ya desde un perfil sensorial, que espero sea algo que puedan ir revisando también durante el diplomado, hacer contacto visual puede implicar mucha información para esa persona. Es algo que no puede procesar, pero que no te esté mirando no significa que no te estoy poniendo atención. Está esta mala idea de, si te estoy mirando es porque te estoy poniendo atención, porque soy confiable, porque me interesa lo que estás diciendo. Pero en el caso del espectro autista, la persona puede estar completamente interesada en lo que tú le estás compartiendo, solo que no va a hacer contacto visual, pero sí va a poner atención a lo que estás diciendo. Sí va a estar atenta, sí tiene interés en ti. Solo que interpretar que solo por el contacto visual, valga la redundancia, eso es lo que falta para el interés, les invito y les pido no forzar. Ya me acordé de algunos ejemplos de compensación. Esto es, por ejemplo, copiando el lenguaje corporal de otras personas, copiando frases que dicen otras personas, copiando gestos que hacen otras personas,
tomando información a partir de películas, de series, de dibujos animados, buscando claves, por ejemplo, incluso tutoriales, ¿ya? O incluso hay personas en adolescencia que empiezan a buscar sobre conducta humana, o cuando ya empiezan a tener más interés los niños y niñas por tal vez establecer una relación, les gusta algún amiguito o algo así similar, empiezan a buscar información de cómo es que uno establece relaciones sentimentales, y lo buscan a través de tutoriales, a través de leer sobre psicología, empiezan a buscar cómo compensar esto que parece que el resto lo hace de manera tan natural como decía Summer. Y ahora, la tercera estrategia que aparece acá, que es la asimilación, son las estrategias que se utilizan para encajar activamente en los grupos, ¿ya? O, en otro sentido, para que encajar en los grupos, ¿cómo decirlo? Acá sí tiene que ver con un sentido de aislarse, pero no desde el aislarse que se cree mucho en el autismo. Me explico. En la asimilación, las personas pueden intentar forzarse a participar. A lo mejor hay un niño que no tiene interés, estoy diciendo un niño varón, ya que está socializado como hombre, y está la expectativa de que juegue a la pelota, ¿ya? Y no le interesa jugar a la pelota eventualmente, siendo autista, por distintas cosas. Tal vez le genera miedo la pelota, el ruido, los gritos de los compañeros, verse involucrado, tal vez a nivel del movimiento del cuerpo no sabe cómo coordinarlo, pero su entorno le va a decir, oye, pero ¿cómo no juegas a la pelota si eres niño? Todos los niños juegan a la pelota, ¿verdad? Todos los niños se involucran en este juego. Y para no tener ese llamado de atención, para no sentir que está desencajando, se esfuerza a participar en ese juego. Lo mismo en adolescencia. Puede ser que no le interese entablar relaciones de amistad o comenzar el consumo a lo mejor de alcohol, como hacer las primeras exploraciones al respecto, sino que sus intereses sean percibidos por el entorno como más infantiles. Entonces dejan de hablar de sus intereses y empiezan a hacer las cosas que hace el resto para que justamente no se note que haya una diferencia que la persona autista sabe que está, pero que todavía no visualiza qué es esa diferencia, especialmente si no sabe que es autista. Y otra cosa dentro de la asimilación puede ser el evitar la interacción, porque en la medida que evito interactuar, no se nota en lo que está la diferencia. O sea, si no interactúo, no se nota la diferencia. Otra forma de evitar la interacción es gestos que puede hacer la persona, como decir, uy, voy al baño, y no es que tenga ganas de orinar o de ocupar el baño en sí, para la función de baño, sino que es un momento para ir a tomar una pausa, a estar en solitario, como a descansar respecto a la interacción social, para luego volver a integrarse como habiendo recargado energías, ¿ya? Entonces, de estas estrategias, probablemente la que a las personas autistas más cansancio y más recursos le implica hacer es la asimilación, ¿ya? Como decía, una de las cosas que tiene la asimilación es esto de evitar participar, me aíslo para que no se me note lo distinto, pero no porque la persona autista viva en su propio mundo o porque quiera estar aislada per se, porque no le interese la gente. Le interesa mucho eventualmente poder participar, jugar con otros niños y niñas, tener un grupo de pertenencia en adolescencia. Pero esta diferencia que intuyo de alguna manera en mí me hace mejor tomar distancia y retraerme. No es un aislamiento por ser autista, es un aislamiento porque no quiero meterme en problemas, no quiero que me hagan bullying, no quiero que me vayan a señalar como alguien diferente, como alguien raro. Desde la identificación autista, hay un impacto del camuflaje social, digo, en el proceso de identificación justamente del espectro autista. Y este impacto se da tanto a nivel familiar, social y profesional. O sea, entre más camufla un niño, una niña, un adolescente, una adolescente, menos visible es para el entorno general, para otras personas, identificar que la persona puede estar dentro del espectro autista, ¿ya? La evaluación del camuflaje social en los procesos de identificación también hace un contraste
en comparación a las herramientas diagnósticas disponibles en la actualidad. Tal vez han escuchado sobre el test A22, que se está usando y es el gold estándar para la evaluación de espectro autista, pero la forma en la que está formulado este test no evalúa o no es capaz de despejar cuando la persona está haciendo camuflaje social. Entonces, en ese sentido puede arrojar un falso negativo. La persona está dentro del espectro autista, este niño, niña, adolescente está dentro del espectro autista, pero hace tanto camuflaje social que el test, como no tiene las formas de evaluar camuflaje social, queda como que la persona no da en el puntaje, ¿ya? Por eso es súper importante que la evaluación sea integral, no quedarnos solo en el A22, ¿vale? Lo mismo con el ADIR, que es una entrevista que se genera a la familia. Muchas veces las familias, por decirlo en algún concepto, normalizan algunas de las cosas, dicen, no, pero si en verdad es sumamente sociable, esta niña como adolescente, hace todas las cosas, ¿verdad? Y cuando uno pregunta, ¿y cómo notas que llega del colegio? ¿Con un cansancio dentro de lo esperable porque fue un día de colegio? ¿O es como que de verdad esta niña, este niño, esta adolescente no puede hacer nada más? Como que queda de verdad sin ninguna batería. Y ahí uno puede tener una visualización de, capaz que estén ocurriendo cosas de camuflaje social. Hombres versus mujeres. Aquí hay un tema súper importante. Hasta hace muy poco, y todavía muchos y muchas profesionales aseveran que las mujeres hacen más camuflaje social que los hombres. La verdad es que tanto hombres como mujeres, y si lo ampliamos en verdad a la amplia diversidad de identidades de género, todas las personas hacen camuflaje social dentro del espectro autista. Solo que hay una expectativa desde el entorno que es variable, cuando solo nos fijamos en estas identidades binarias. Voy a dar un ejemplo. Cuando una niña pequeñita es tranquila, es dócil, le va sumamente bien en el colegio, sumamente bien en rendimiento, completamente obediente, no sale de la casa, no parece mostrar interés en juntarse ya de más adolescente con otras niñas, salir a carretear. En verdad eso para muchos papás y mamás suena sumamente deseable, ¿no? Como una mujer, una niña que se queda en la casa, que están de la casa tan tranquilita, ¿verdad? En el caso de un niño, hablando varón, ¿no? Si es chiquitito y es así de tranquilo, si es así de dócil, si es así como de tan calladito, suele llamar la atención. Suelen pensar, oye, pero a este niño le pasa algo, ¿cómo tan tranquilo? ¿Verdad? Como debería ser más activo, debería buscar hacer más cosas, debería estar involucrado tal vez en ejercicio, ¿verdad? O al revés, si lo pienso desde la perspectiva de adolescencia, más que al revés, en comparación. Oye, este chiquillo no está queriendo salir, no está queriendo pololear, ¿qué le pasa, verdad? Estas mismas características que en la mujer parecen tan deseables para los papás, para el entorno en sí, como en el colegio también van a valorar que sea una niña tan tranquila, en el hombre o pasa desapercibido en el colegio por ser tranquilo, o en la familia va a generar este ruido de, oye, este niño que como que no despierta, como que algo le pasa, ¿por qué es tan pasivo, no? Y los dos tienen el mismo perfil, solo que en el hombre es deseable y en la mujer, perdón, en el hombre no es deseable o genera como un llamado de atención a la familia y en la mujer es deseable, ¿ya? Y capaz que las dos personas hacen camuflaje social, tanto este niño, esta niña, o ya después en adolescencia, que ambos hagan camuflaje social, pero en la expectativa de género, eso nos va a nublar a nosotros como profesionales o como personas que estamos frente a alguien autista respecto a la expectativa en cuanto a, ¿esto es solo camuflaje social? ¿O esto es algo que tiene que ver con la expectativa de género? En lo que hay estudiado, lamentablemente en adolescencia más tardía, como decía, desde los 16 años en adelante, lo que se ha visto es que desde la diversidad de género, tanto mujeres como hombres hacen herramientas o llevan a cabo herramientas de camuflaje social, digamos, en un porcentaje importante. Los hombres también, pero suelen ocupar otras estrategias, ¿ya? Los hombres son eventualmente los hombres autistas. Desde la infancia
suelen ser más buenos enmascarando, ocupando el subtipo de camuflaje social de enmascaramiento, ¿ya? Mientras que quienes han sido socializadas como mujeres suelen hacer mucho más asimilación. Y ahí tenemos un impacto en la salud mental, porque como decía previamente, la asimilación, bueno, los tres subtipos de camuflaje social en general, pero la asimilación en particular es la que más está asociada a una afectación en la salud mental. Además, si nos metemos tal vez en otro terreno, aproximadamente entre el 60 y el 70% de las personas que están identificadas dentro del espectro autista, además suelen identificarse dentro de alguna diversidad, desde la identidad de género diferente a lo más heteronormado. Entonces, lo que se ha visto es que también muchas personas autistas que se consideran además dentro de la comunidad de género, también suelen hacer más asimilación. Pero no porque por ser autistas hagan asimilación mayormente, es por justamente la presión social, ¿ya? El impacto además de la salud mental en infancia y en adolescencia respecto a la identificación del camuflaje social y respecto a la identidad, saberse dentro del espectro autista, nos ayuda a prevenir situaciones como la aparición de ideas de estar loco, estar loca, algo está mal en mi cabeza, algo raro tengo o algo tengo en mi mente, no logro pertenecer, no logro encajar, soy un bicho raro, ¿verdad? No se me da esto, no entiendo a la gente, empiezo como a generar también mecanismos de no soy yo, el resto es que son tontos, o empezar a tener dificultades como de filtro, como de, oye, pero eso no se dice, oye, pero, y la persona como que no logra lo social, no porque no quiera, sino porque empiezan a aparecer todas estas ideas que pueden llevar además a situaciones de vulneración o de bullying en el ámbito educativo, por ejemplo, ¿ya? Y entonces se vuelve a generar un efecto con respecto a esta sensación de aislarse, porque aparte de que prefiero aislarme para que no se me note lo diferente o para que no me molesten, siendo niño o niña, ¿verdad? Empiezo a meterme más en el uso de la tecnología, porque es una forma de socializar que tiene como una pauta. Habla uno primero, habla el otro después, no como en lo presencial, ¿verdad? Y al usar tecnología, me siento más yo mismo y más yo misma. No tengo que camuflar como en lo presencial. Acá puedo ser más yo, me siento más libre. ¿Y qué pasa? Que los papás interpretan que estos niños, estas niñas autistas, están pegados con la tecnología y que los únicos amigos que tienen son amigos virtuales eventualmente, o que la única forma que están logrando para establecer relaciones de interacción con otras personas es a través de la tecnología, lo que pone de nuevo en una situación de eventual vulneración a la persona, niño, niña, adolescente en el espectro autista, porque no sabemos quién está al otro lado de la pantalla. Entonces ahí se nos van mezclando muchos más temas en cuanto a esto. Por eso la importancia de entender el camuflaje social como esta herramienta que la persona hace para tratar de encajar y que como a veces resulta, a veces no, prefiero no hacer camuflaje social, me quedo en mi casa, ahí no me canso y uso tecnología eventualmente, o me quedo en mi casa leyendo, o me quedo en mi casa dibujando, no salgo. No porque me quiera aislar, sino porque mis herramientas fueron altamente desafiadas y cuando las uso me canso y cuando tengo la oportunidad de no usarlas me siento mucho mejor. ¿Quién va a preferir entonces estar muy agotado a estar mejor en casa? ¿Debe saber un niño, una niña, adolescente que es autista? Sí, debe saberlo. Y antes lo sepa es mucho mejor, por supuesto respetando ciertos ritmos de conciencia y de procesos de desarrollo personal, ¿no? Lo que se sabe es que ya a partir de tercero básico aproximadamente un niño o una niña puede entender lo que es ser autista, ¿ya? En algunos casos hay niños, niñas que son mucho más intuitivos y que lo pueden, y que los papás, ¿verdad? Con todo un apoyo profesional eventualmente pueden ver que le pueden exponer a este niño más chiquitito, a esta niña más pequeña, que es una persona en el espectro autista. Y en algunos casos, cuando hay más afectación de salud mental, en el sentido de que a lo mejor, y en verdad, cuando hay más prejuicios respecto al espectro autista,
tal vez hay que darse un tiempo, hacer como un camino, preparar a la persona para que sepa que está dentro del espectro autista. Pero en tercero básico estamos hablando de tener 7 u 8 años aproximadamente. Desde ahí, si una persona ya está identificada, ese niño o niña puede entender lo que es el espectro autista, ¿ya? Y es importante que lo sepa porque en la medida que lo sabe, va dejando estas ideas de estoy loco o estoy mal. Hay una explicación, hay algo que le da a esa persona un alivio. Y también es algo que se ha estudiado bastante, especialmente en adolescencia. Cuando los y las adolescentes saben que están en el espectro autista, algunos dicen, ah, me lo imaginé, lo había visto en internet, porque buscaron en algún momento información para sí mismos y para sí mismas. U otros les hace completo sentido. En la mayoría de los casos, lo que yo he visto desde mi experiencia profesional es que suelen acoger el relato de la identidad autista. Muy pocos casos, en lo personal me ha pasado, que rechacen el relato del autismo. También depende de cómo se le presente y cómo sea el proceso de evaluación de esa persona y las ideas preconcebidas que tenga en su entorno y sí mismo respecto a lo que es el autismo. Por eso la importancia de desestigmatizar también qué es lo que entendemos por espectro autista o autismo, ¿ya? Porque todavía pueden haber muchas ideas respecto a que es en niños chiquititos, principalmente en hombres, que suelen no hablar, que viven en su propio mundo, como hemos hablado previamente, que hacen aleteos, que se pegan en la cabeza, que pueden ser eventualmente violentos. Y sí, capaz hay niños y niñas que tienen ese perfil, pero primero hay que entender por qué se pega, por qué aletea, que son cosas que invito a que vayan estudiando, ¿verdad?, en el diplomado, que pueden tener que ver con desregulación o desregulación, ¿ya?, por procesos emocionales o sensoriales. Pero por lo mismo se llama espectro, porque así como hay personas autistas que son no hablantes y que tienen a lo mejor más desafíos respecto a las oportunidades que les entregan sus entornos para desenvolverse, hay otras personas que se aprecian como con más herramientas, como más funcionales. No me gusta esa palabra, pero es para poder darme a entender un poco, que es cuando dicen, no, pero tú no pareces autista, o tú no pareces autista en comparación a mi sobrino que está identificado en el espectro. Insisto, esto es un espectro. Por lo mismo es tan importante hablar del camuflaje social también en la visualización, en la identificación y en la identidad autista, porque así la persona va entendiendo sus propios procesos. El autoconocimiento acá es vital, fundamental. Y hay otro antecedente que quise sumar acá, que no sé por qué, creo que ya es una práctica que cada vez es menor, pero muchos profesionales como médicos, especialmente desde la neurología o desde la psicología, lamentablemente, suelen plantear que es mejor esperar. No, esperemos a que el niño o la niña cumpla 5 años para ver si es necesario evaluar. No, esperemos que pase el primer ciclo. No, esperemos un poco de tiempo para que se ajuste. No, esperemos. El A2.2, que si bien es una herramienta que, como dije, es la que más se usa, pero no debería ser lo único que consideremos, pero aún así, siendo el gold estándar, este instrumento se puede aplicar desde los 12 meses. O sea, desde el año de vida ya se puede evaluar a un niño o a una niña para ir identificando si está dentro del espectro autista. Entonces, entre antes identifiquemos, antes prevenimos que se haga camuflaje social. Porque la idea es que la persona autista esté lo menos expuesta a tener que ocupar estas estrategias tan agotadoras que la pueden llevar a vulnerabilidad y que al final de todo les hacen perder su sentido de quién realmente soy y de sentirse libres y cómodos con quienes son. Aquí me había adelantado un poco, ¿verdad? La identificación temprana del autismo como factor protector para ser uno mismo o una misma, que era justamente lo que estaba hablando antes de terminar la diapositiva anterior, ¿ya? Nuevamente, en niños, niñas y adolescentes, la prevención, digo, de las coexistencias en salud mental. Sabemos que ya se puede generar depresión en infancia y es algo que genera una alarma importante en las familias. Actualmente, las personas dentro del espectro autista pueden comenzar con procesos de ideación suicida a partir ya de los 8 o 9 años. Tal vez no lo refieren como que me quiero morir, pero empiezan a tener ideas de cómo parar, cómo podría ser que me internen en un psiquiátrico, por ejemplo, hacer cosas para faltar a clases,
como empezar a hacer gestos que están indicándonos que esta persona de alguna manera quiere parar de hacer lo que está haciendo porque es altamente desafiante. El camuflaje social no es algo como deseable, ya no es que, ¡hoy qué bueno eres camuflando, qué bien actúas! Para algunas situaciones es funcional, pero la mayoría del tiempo nos implica el tener que ocupar una cantidad de energía mental, emocional y también física sumamente importante y sumamente dañina en términos de salud mental, como decía previamente. Entonces, ya pasando a adolescencia, ahí empezamos a ver aparición de más coexistencias en salud mental, aparte de la depresión, como trastornos de ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, confusiones para los profesionales del área de la salud mental, que suelen ver esto más desde trastornos límites de personalidad, trastornos bipolares, y empieza un look de las personas en adolescencia que les empiezan a dar un montón de diagnósticos en salud mental y que sienten que en verdad ni la familia les hace sentido, les dan los remedios, les dan los tratamientos en base a esos diagnósticos y como que no avanzan. Y claro, no hay una real identificación porque a lo mejor esta persona camufla tanto que es difícil visualizar si es espectro autista o no. Les planteo también estas red flags, ¿ya? Con respecto a las terapias que buscan que las personas autistas camuflen. Hay profesionales que invitan, ¿verdad?, a los niños, a las niñas, a lo que decía hace un rato, y les entrenan en esto que desde lo pragmático dicen, hay que mirar a los ojos, hay que establecer contacto visual. Como decía antes, eso es estar diciendo a una persona que haga camuflaje social, cuando en verdad lo que queremos es que una persona autista pueda ser genuinamente ella y sentirse cómoda y tener otras herramientas para socializar. No tener que ser como el resto, porque esa persona no es como el resto típico. O sea, lo que tenemos que evitar es que la persona tenga que actuar como lo hace el resto, sino que gane herramientas para actuar adecuadamente según sus propias habilidades y sus propios desafíos. Hay terapias que, claro, tienen evidencia científica, que dicen, pero esta terapia tiene mucha evidencia. Pero esa evidencia está en base a lo que espera que cumpla el interventor. O sea, si yo me propongo, esta persona va a mirar a los ojos, va a saludar cuando entre a la sala, se va a despedir cuando se retire, va a saber decir por favor, gracias, y además no va a decir comentarios inadecuados, eso es estar invitando a la persona y llevarla a camuflar, a que haga lo que yo quiero. Y claro, si ocupo algún tipo de terapia o algún lineamiento donde la persona tiene que hacer estas cosas que son las esperables para una persona típica, con un funcionamiento neurocognitivo dentro de la mayoría, ¿verdad? Estoy haciéndole camuflar, pero no le estoy ayudando a ganar herramientas como persona autista, ya que entienda por qué hace las cosas como las hace, por qué no mira, por qué no saluda cuando entra, por qué no se despide cuando se va, por qué parece que dice cosas inapropiadas. Esto es lo que deberíamos buscar, el que la persona entienda y nosotros también entender por qué la persona hace las cosas como las hace, no imponerle que las haga sin hacer este análisis, ¿ya? Acá tengo este ejemplo desde este meme, y este sitio que ofrece memes sobre espectro autista, que dice, mi infancia y adolescencia, yo pasando un mal momento tratando de relacionarme y de tener amistad con otros, pero lo que dije antes, ¿verdad? No siempre me resulta, pero quiero, solo que no me resulta. Y la respuesta de las terapias es como, ¿y no intentas socializar? Y que puede ser de las terapias, de la familia, la preocupación de los papás, ¿verdad? De no tiene amigos. Y bueno, es donde está teniendo problemas la persona y quiere entender por qué tiene esos problemas. El solo decirle hay que socializar y lo que tienes que aprender es a socializar, no está aportando a que entienda la problemática, la raíz de por qué tiene estas dificultades eventuales, vistas como dificultades desde el entorno, y que la persona puede identificar como desafíos. Decidí poner esta lámina para ir cerrando, porque una de las cosas que las personas camuflan, como decía láminas previamente, es lo que tiene que ver con sus intereses, porque pueden ser mal interpretados o pueden ser motivo de burlas eventualmente, o porque incluso a mí profesionales me han preguntado ¿cómo hago que este niño autista deje de hablar de este tema? Porque aburre.
imagínense que a ustedes lo que les apasiona, lo que más les gusta, lo que les genera un sentido de vida, de pertenencia, que les da un sentido de eficacia en el mundo, alguien les diga, déjate de hablar de eso o estás aburriendo con eso. No es justo, ¿no? Para la persona autista, el tener intereses profundos, que en el caso de niños es muy común, por ejemplo, Minecraft, dinosaurios, desde lo más estereotípico tal vez, ¿verdad? Algunos niños me impresionan como viejos chicos que les dicen por qué tienen 5 años y saben todo sobre la Fórmula 1. Que es llamativo eso, como, uy, pero es un tema que les suele interesar tal vez a adultos. O niñas que se meten a estudiar sobre filosofía a los 7 años y que saben leer, saben escribir en esto que es del espectro, ¿no? O niños, niñas no hablantes, pero que saben usar la tecnología de una manera impresionante, como si hubieran estudiado prácticamente programación, sin decir ni una palabra. Los intereses profundos son un punto de inicio y una forma transversal de abordaje del espectro autista que no podemos dejar de lado. Lo tenemos que utilizar y valorar y validar especialmente dentro del entendimiento del espectro autista. No puedo visualizar a una persona autista si no le voy a dar el espacio de que exprese sus intereses profundos. Porque dentro de lo que es ser autista hay intereses profundos. Estos intereses profundos además no son como siempre lo esperamos. Tenemos la idea de que sea algo tangible, como Minecraft, los dinosaurios, tal vez cocinar, tal vez dibujar. Eso yo puedo observar, ¿verdad? Hay personas dentro del espectro autista que tienen intereses profundos que son más llamativos como intereses que pueden ser aprender un idioma o que prefieran hablar en inglés, que sean bilingües autodidactas o que estén siempre saltándose de un tema a otro, pero que cada tema en el que se meten saben mucho, ¿ya? O pareciera que no tiene ni un interés que sea realmente profundo, pero sabe mucho de algo. Entonces siempre hay algo que nos va a hacer un interés que de alguna manera nos va a llamar la atención. Yo acá lo que les planteo es que mis intereses, yo, Ruth, ¿verdad? Mis intereses muy, muy profundos van en este momento por el lado de los gatos, y esto ha sido algo transversal a lo largo de toda mi vida. Siempre he tenido una fascinación por los gatos. No sé todo sobre los gatos, no soy una estudiosa de gatos, de las razas, no sé tantos detalles, mientras que hay otras personas dentro del espectro autista que también aman a los gatos y saben todo sobre gatos. Mi fascinación respecto a los gatos es que simplemente con verlos a mí me genera una emoción que me hace hacer algo que se llama steaming, que en general es, mi steaming es hacer así, como agitar las manos. Yo les dije, yo tengo 37 años, entonces imagínense, para otros adultos, el ver a una persona como yo, que ve un gato y se emociona. En este momento yo estoy embarazada y me regalaron unos zapatitos que tienen orejas de gato, carita de gato, y cuando me los dieron yo me puse a llorar y me puse a aletear también. Entonces, todo eso para otros puede ser visto como qué raro, y para mí es una liberación, porque en mi entorno, en verdad me siento validada, tranquila, protegida y puedo ser yo misma. Y hacer esto, en verdad, es una expresión de alegría. No estoy molestando a nadie con hacer mis aleteos. Y otro de mis temas o intereses profundos es justamente el autismo. Incluso antes de saberme autista, una vez que empecé a conocer personas autistas en mi trabajo, en el año 2014 empecé a trabajar con personas, con niños, niñas y adolescentes en programas de integración escolar y empecé a meterme en el tema del autismo y fue como, wow, de ahí no paré y todos los años estoy haciendo cursos, involucrándome en cualquier cosa que tenga que ver con autismo, leyendo. Me hice una cuenta de Instagram profesional, que es la que comparto ahí, para hablar de autismo, o sea, estoy transmitiendo autismo constantemente. Entonces, les invito finalmente a considerar el camuflaje social para la identificación del espectro autista, para el entendimiento, el autoconocimiento, entonces identidad personal de niños, niñas y adolescentes dentro del espectro autista, entendiendo que el camuflaje social no es algo deseable, que no es algo que deberíamos intencionar cuando trabajamos con personas dentro del espectro autista. Y la última invitación es que en este proceso respetemos los intereses profundos, aunque a ustedes les pueda parecer que son infantiles, ocupen esos intereses en verdad para explorar más, para llegar al autoconocimiento, llegar a la identidad
y permitir que la niña, niño, adolescente autista sea libre, se sienta cómodo, cómoda y que tenga herramientas personales para enfrentarse al mundo. No para que tenga que ser como un camaleón mimetizándose en el mundo sin reconocerse a sí mismo. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado o que al menos les haya interesado la temática. Voy a dejar de compartir para poder enfocarme y saber si tienen alguna consulta antes de cerrar. Creo que en el chat tal vez. Sí, Ruth, bueno, primero que nada, muchas gracias por todo lo que nos has contado, por toda la intervención, por tu experiencia, tu expertise, por ponernos esta temática que a mí me parece que es tremendamente relevante, es tremendamente relevante y nosotros como equipo multiprofesional tenemos que estar obviamente que al servicio, ¿cierto?, de este proceso de identificación de la persona y obviamente que tratar por todos los medios de poner las alertas necesarias cuando descubrimos o nos damos cuenta que lo que la persona está haciendo es, ¿cierto?, camuflar o como decías tú, en estas distintas formas que está la asimilación, ¿cierto?, la compensación, y ver de qué forma podemos proveer a la persona de otras maneras de ir expresando lo que la persona es, lo que está sintiendo o cómo está viviendo este contexto y esta experiencia del mundo. ¿Ya? Así que muy agradecida, te voy a hacer dos preguntas que hay aquí, o 3 preguntas, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Primero que nada quiero disculparme profundamente porque no te saludé por el Día de los Terapeutas Ocupacionales. Lo tenía tan presente, te lo prometo. Ruth, Muchas así gracias que igual. a Nunca es ti y a tarde. todas las no, nunca es tarde, a ti y a todas las terapeutas ocupacionales, porque en este grupo hay más terapeutas ocupacionales, así que a todos, muy feliz día. Ruth, mira, la primera pregunta que apareció en el chat fue si es que el obligar, voy a leerlo textual, si el contacto visual, y me imagino que debe ser el obligar a hacer contacto visual, puede generar dolor en las personas autistas. Eventualmente hay personas autistas que refieren dolor efectivamente al hacer contacto visual. Esto tiene relación con su perfil sensorial, con una sensación de alto disconfort, de una sensibilidad visual importante al tener que hacer contacto visual, ya sea por verse forzado a hacerlo en sí, como la información que tiene que tratar de obtener al hacer el contacto visual. Entonces, la persona, al sentir este disconfort tan grande, dice, me duele mirar a los ojos, ¿ya? No podría decir a ciencia cierta si es dolor en sí como nosotros, en verdad, como la gente no autista, porque yo soy autista, pero me refiero a que la concepción de dolor también tiene un cierto dejo de subjetividad, ¿no? Pero si una persona me dice, me duele, creo que lo importante es creerle ese sentimiento de dolor. Muchas veces dentro del camuflaje social pasa que estas desregulaciones desde lo sensorial, porque ya estoy camuflando por un lado, ya no puedo seguir como teniendo estrategias en otras cosas, como más encima no tener la posibilidad de un adecuado procesamiento sensorial. Les voy a dar un ejemplo desde otro sentido. Un niño con el que trabajé, cuando llegó a sesión conmigo, la mamá refería que no dejaba que lo bañara, porque el niño refería que el agua le dolía. Entonces la mamá decía, yo he probado con todas las temperaturas, a mí no me quema, le pregunto a otras personas si quema, y él sigue diciendo que le quema, sigue diciendo que le duele la ducha. Así que este niño es un exagerado, está haciendo pataleta, esto es un berrinche, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que le duela el agua? Y la verdad es que sí le dolía, tenía una hipersensibilidad, una hiperreactividad táctil. Entonces, la interpretación de ese niño era que le dolía, lloraba cuando le pasaban el agua por el cuerpo, cuando sentía que la ducha le tocaba la piel. Pasa similar con el contacto visual. ¿Cómo va a ser que no hagas contacto visual? ¡Ay, qué exagerado! Si no es difícil, no cuesta. Mira, es solo mirar.
ay, mira aquí a la punta de la nariz, o mira el entrecejo. Y para la persona eso puede ser altamente, altamente desafiante, y sí puede eventualmente darle esta sensación a la persona autista de la referencia de dolor, no porque esté exagerando, de verdad es un disconfort importante. Muchas gracias, Ruth. Otra pregunta que dicen aquí es, si al copiar frases de otras personas, y eso incluye las ecolalias, podría ser una estrategia de compensación. Ahí tenemos que hacer una diferencia. Las ecolalias suelen en verdad entenderse como estereotipias. Las estereotipias es también lo que asimilamos en la palabra en inglés como steaming. Estas son conductas de autorregulación y en el caso de las ecolalias, de exploración de estilos de comunicación. Cuando un niño repite inmediatamente lo que escucha, si ya sea de una persona o de una película o de unos dibujos animados, o incluso cuando es ecolalia tardía, que repite frases de un personaje aunque no esté viendo la serie de donde está el personaje, donde imite con el tono de voz, que imite, no sé, por ejemplo, que imite a Mickey Mouse, que diga, hola, amigos, y lo repite incluso cuando no está viendo a Mickey Mouse. Eso tiene que ver con regulación, con un sentido de regulación y de exploración de estilos comunicativos. Pero cuando la persona, no sé, que yo diga un dicho, que tenga una frase como, ah, no, pues el colmo. Y que eso forma que yo digo, ah, no, pues el colmo. La persona autista dice, oye, cuando esa persona dijo, ah, no, pues el colmo, los demás se quedaron callados. A lo mejor a mí me sirve, ¿ya? Si yo hago así como, ah, filo, la persona autista va a ver que cuando hago, ah, filo, los demás hacen, ya, pasó. Ah, mira, si yo digo, ah, filo, haciendo así con la mano, parece que obtengo algo. Entonces ahí pasa a ser camuflaje social. Cuando es ecolalia, sea inmediata o diferida tardía, es por lo que decía antes, un sentido de regulación. Pero cuando copio frases de las personas, porque me sirven en mi interacción, o porque no se me ocurrió qué decir para rematar una frase, digo, una idea, o también puede ser copiar chistes que escucha otro, porque es como, hoy cuando mi amigo dice tal cosa, los demás se ríen, lo voy a decir también yo. Pero yo lo digo de una manera que no sale igual al otro, fue un intento de camuflaje social y capaz que el resto me mire con cara de, eso no fue gracioso. Y es como, ¿por qué a mi amigo le resultó y a mí no? Pero lo intenté. Intenté hacer lo mismo que hacía mi amigo, decir las mismas cosas que decía mi amigo en lo que yo estaba haciendo. Muchas gracias, Ruth. Tengo algunas participantes con la mano levantada. Michelle y Camila. Hola, quería compartir un dato que mencionó Ruth. El año pasado yo participé de una actualización del MChat y dentro de esas actualizaciones nos hablaron sobre lo que comentaron en la pregunta anterior. Si acaso la gente que forzaba la mirar, la gente con el espectro que forzaba la mirada, resulta que en Europa hace algunos años se hizo un estudio en donde las personas con el espectro realmente sienten el dolor en contexto físico, casi como un castigo físico. Entonces, cuando se les fuerza la mirada, el dolor que sienten es igual como si nosotros nos golpearan. Entonces, sí, efectivamente, ellos sienten dolor. Entonces, por eso igual no se les fuerza y también yo me acuerdo que en esa actualización que nos hicieron, esto fue la comuna de La Florida, ahí vieron también muchas más referentes y también hablaron de las ecolalias y las estereotipias que, como también decía Ruth, es netamente de regulación algunas y las otras son imitativas. Yo tuve varios casos muy similares a los que comentó Ruth, así que me sentí muy identificada con toda la información, así que muchas gracias, Ruth. Gracias a ti por tus comentarios y por aportar a la discusión, ¿verdad? Sobre esto de, ¿hay que forzar o no? ¿Produce dolor? Sí lo hace. Produce dolor. Muchas gracias, Michelle, por tu intervención y tus aportes. Camila, le damos la palabra. Hola, buenas noches. Quedé un poco en shock con la respuesta porque he participado en varias capacitaciones y siempre hago la misma pregunta. Tengo una amiga
que su hijo es autista, y ella me lo mencionó alguna vez, entonces yo he reiterado esta pregunta varias veces para poder tener mayor información al respecto, pero siempre me habían dicho que no tenía conocimiento sobre eso. Y te iba a consultar si es que esta molestia o esta molestia al poder mirar a la otra persona se percibía como, por ejemplo, cuando un niño que, no sé, que es muy ordenado y le molesta el desorden visual y necesita ordenar porque tiene mucha información visual, era lo que pudiera sentir el niño al mirar los ojos, no sé, porque tiene que ver el pelo, porque tiene que ver si te está mirando, si mueve, no sé, si mueve la mano, o si se mueve el labio, etcétera. Pero ahora entiendo con lo que dice Michelle que sí lastima, que sí sienten dolor. No sé si será igual para todos o no, porque lamentablemente nosotros desde el área en la que nosotros trabajamos, yo soy fonoaudióloga y trabajo con niños pequeños, tratamos de incentivar el contacto ocular para poder lograr que el niño me mire y me imite, para que pueda imitar ciertas vocalizaciones tan necesarias. Entonces eso, quizás consultar alguna recomendación de cómo hacerlo en el caso de los más pequeñitos, que sí necesitamos que para poder estimular, no sé, la producción de sonido, imitación de gestos, etcétera, necesitamos como base el que nos pueda mirar a la cara. ¿Qué hacer en esa situación? Gracias. Sí, ahí mi sugerencia, sin yo ser fonoaudióloga, sin conocer las estrategias de fonoaudiología, mi única sugerencia ante eso es que hay que buscar entonces otra forma de hacer ese abordaje, ¿ya? Yo sé que muchos fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que trabajan en infancia y en el tema del espectro autista seguían harto de este tema de la teoría de la mente, o que ahora también se le ha dicho el nombre de cognición social, que finalmente es que la persona autista se ponga en el lugar del otro, ¿ya? Yo invito a que ese tipo de abordaje quede un poco más de lado, porque nuevamente es como llamar a camuflar. Respecto a lo que me preguntas desde lo imitativo, una estrategia que se me ocurre así al vuelo. Sí, efectivamente las personas autistas a veces no tienen la capacidad o no quieren o les hace algún daño generar contacto visual con otra persona, pero no así, tal vez con una imagen, si le muestra algo computarizado o si lo tiene que ver de otro estímulo, si tiene que verlo con un peluche. Yo lo que he visto de los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que conozco que no hacen esto como de me tiene que mirar para imitar, es que hacen uso de otros abordajes como los que acabo de comentar, y también eventualmente el uso de sistemas de comunicación aumentativa alternativa, si es necesario para que el niño o la niña vaya ganando estrategias de comunicación, entendiendo que el uso de sistemas de comunicación aumentativa alternativa en ningún caso desestimula el lenguaje hablado, por el contrario, lo que se ha visto en el espectro autista y está sumamente estudiado, que el acceso a sistemas de comunicación aumentativa alternativa promueve e incentiva tanto la comunicación, que es distinto a hablar, como el habla en sí, cuando hay algún indicio de que el niño o la niña va a hablar. Porque hay personas autistas que no van a hablar, pero que se pueden comunicar. Yo justo hoy día subí en mi Instagram un video de una chica graduándose, una chica adulta, que hace el discurso de finalización de graduación ocupando sistemas de comunicación aumentativa alternativa. Entonces, conozco gente que ha hecho doctorados siendo autistas no hablantes, que son docentes, que son tutores, como profesores de otras personas, y son autistas no hablantes. Entonces ahí creo que hay que tener ojo con el necesito que me mire para que haga esto. Ahí entramos de nuevo en estas terapias que yo decía red flag. Tú necesitas que te mire, pero ¿qué es lo que necesita el niño? ¿Cómo aborda esa situación? Y ahí en el fondo hay que buscar estrategias que tengan que ver más con el respeto del perfil autista y no con lo que necesito que logre para que sea como lo típico. Muchas gracias, Ruth, por tus respuestas. Muchas gracias por este espacio de reflexión, por la charla que nos diste. Al parecer no hay más inquietudes por ahora, seguramente después, con la calma de los días, van a nacer más inquietudes. Ahí ahora empezaron, cuando dije que ya no había más inquietudes, al tiro levantan la mano.
Vamos a responder 2 preguntas más y vamos a dar por concluida la actividad porque ya estamos pasados en el tiempo. Así que Javiera Ávila. Hola, bueno, primero que todo, feliz día al terapeuta ocupacional a todos los terapeutas presentes. Y bueno, sí me quedo, igual quedé bastante en shock con algunas cosas porque sí se ha estado actualizando bastante la información últimamente. Entonces, bueno, me pasa que tengo algunos pequeños que están más desconectados. Y claro, yo trabajo harto con sistemas de comunicación, con canciones, nunca intento forzar. Pero me pasa así con algunos que, claro, hago igual las rutinas con apoyos visuales, canciones, no sé, saludos y trabajo imitación, atención conjunta, acción conjunta. Pero claro, entonces me quedo igual dando vueltas. En el fondo, que yo les haga esta rutina de hacer las rutinas de saludo, igual sería como estar aumentando este camuflaje, como potenciándolo. En el fondo hay que priorizar, ¿no? ¿Por qué para ti es importante que el niño parta saludando en tu intervención? ¿Qué sentido, qué función le das tú a las necesidades y a la evaluación que tú hiciste de este niño, de esta niña? Que tú dices, es importantísimo que en la rutina se incluya saludar. ¿Será este el momento para la enseñanza de esa habilidad? ¿O será que después va a aparecer de manera natural? En la medida que yo enseño o oriento a este niño, a esta niña, a cosas previas, según la evaluación que yo haya hecho, ¿ya? Entonces, la invitación es un poco a eso, como a remirarla, como a reflexionar nuevamente y remirar mi práctica. ¿Yo estoy queriendo que saluden? ¿Es una necesidad del entorno que saluden? ¿O el niño necesita saludar? Eso. Ya, sí, comprendo eso, como que sí entiendo que a veces es como más la necesidad, como comenta bien de uno, pero por ejemplo, igual cuando resulta que hacer como esta rutina lo conecta más igual o busco otras estrategias como para conectarlo más. Por eso digo, depende de tu evaluación. ¿Qué entiendes tú por lo conecta más? Ahí yo no me puedo meter como a darte el tip de tu intervención, ¿no? Porque tampoco conozco cada caso. No te puedo dar como una idea o un consejo final. Lo Ya, que sí sí. te puedo decir es qué sentido le estás dando tú y tú me dices, se conecta más. ¿Qué significa se conecta más? Como volviendo a visualizar qué es se conecta más. Tal vez sí, está bien que salude, no estoy diciendo que esté mal, pero échale una miradita a cuál es tu objetivo frente a eso, desde la necesidad de este niño o de esta niña, que no sea solo la necesidad que el entorno está imponiendo. Si se conecta más, y eso quiere decir que lo veas alegre, que está participando, que lo notas a gusto, que está con interés, bueno, será un indicador de que estás bien encaminada. Pero si hay un niño que no se conecta más en estos términos de que lo veas como feliz, sino que para ti que esté conectado es que te está poniendo atención y que es poner atención también, ahí ir repensando todos estos conceptos dentro de tu objetivo. Ya, súper. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ruth por este espacio de reflexión y de responder las consultas y las dudas que alguna de las participantes tenía. Yo por mi parte te quiero dar las gracias por este espacio y por tu exposición de hoy. Catrina, muchas gracias. Sí, gracias también Pamela, gracias Ruth. Bueno, veo que el tema genera muchísimo interés y que podríamos estar hasta las 10, pero también fortaleciendo lo que dice Pamela, el diplomado, bueno, tiene este tenor, ¿no? De ir aclarando dudas y de ir trabajando poco a poco en resolver las inquietudes que tengan y generar un espacio de discusión en un tema tan relevante como es este, y tomo un poco lo que decía Ruth respecto como a las verdades tan absolutas, que hay que mirar cada caso en particular y ver qué es lo mejor para aquel niño o aquella persona con la que estamos trabajando. Así que yo les invito a descansar el fin de semana, que se vienen 5 meses de mucho trabajo, y seguramente tendremos la oportunidad de seguir discutiendo sobre este tema. Gracias Ruth de nuevo y gracias Pamela por esta charla. Gracias. Buenas noches a todos y a todas y nos estamos viendo. Muchas gracias Ruth. Chao, Agradecemos chao. a Pamela y a Ruth por la presentación.
De esta forma concluye nuestra actividad inaugural, con que damos inicio al proceso académico del Diplomado en Intervención en Trastorno del Espectro Autista, de la Dirección Académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile. Agradecemos la presencia de nuestra autoridad universitaria, a nuestra expositora y por supuesto a nuestros estudiantes con quienes nos estaremos viendo en la primera sesión del programa. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.